Los resultados de la primaria que permitió que Janet Jara se alzara como triunfadora con más del 60% de las preferencias dejan en evidencia varias cosas. En primer lugar, demuestra que un sector considerable no está dispuesto a apoyar a aquellos que persisten en mantener el modelo económico y social tan desigual que se instaló en Chile y que en octubre del 2019 millones salieran a las calles a cuestionarlo. El socialismo autodenominado democrático con toda a la cabeza insistentemente reivindicaba la política de los consensos, que por casi 3 décadas se instalaron en el país, traduciéndose en una grosera concentración de la propiedad y de la riqueza, en una profunda desigualdad, corrupción e impunidad que las mayorías no toleran. El Frente Amplio, sector que prometió transformaciones estructurales enarbolando un discurso cuestionador del modelo y en especial cuestionador de la ex-concertación, no solo renegó de esas promesas, sino que terminó consolidando muchos pilares esenciales del modelo que son la causa de las profundas desigualdades. No solo eso, el Frente Amplio resucitó a muchos personajes concertacionistas que estaban absolutamente cuestionados y remozó a partidos en franca decadencia, como el propio PPD. El pueblo, o al menos una parte de la izquierda que participó en este proceso, se inclinó por aquella candidata que se ve, al menos en la apariencia, más distante de quienes defienden a rajatabla el modelo económico y político. Aunque Janet Jara y el Partido Comunista han sido parte importante del gobierno que prometió mucho y cumplió poco, ella, en particular, como ex ministra del Trabajo, se le ve distante, diferente. No cabe duda de que su carisma la dota de un potencial importante para enfrentar la etapa que se viene. Sin embargo, tratándose de un proceso político, hay que intentar analizarlo prescindiendo de los dogmas y el fanatismo, especialmente cuando la ciudadanía elige a quienes levantan determinadas posiciones y luego, sin excusas, terminan gobernando para hacer lo opuesto a lo que prometieron. Y es que el pueblo, la ciudadanía común y corriente que se levantó en octubre para reivindicar derechos sociales, no está conforme. Siente, en su mayoría, que el actual gobierno no cumplió con las expectativas que generó y que prometió. El gobierno con Boric a la cabeza aparece insignificante frente a Janet Jara. Y claro, fue él, junto al Frente Amplio, quienes prometieron enterrar al neoliberalismo. Mandatarios de un proceso largo de luchas estudiantiles que se levantaron por más de una década exigiendo educación pública, gratuita y de calidad. Y lo más destacable, exigiendo poner fin al CAE, no lo lograron. De la misma manera, hicieron suyas muchas de las demandas sociales más sentidas por la población, la salud y las pensiones. Terminaron salvando el negocio espurio de la salud en las que se convirtieron las ISAPRES y, lo más grave, cuyo impacto aún no se dimensiona correctamente, consolidaron el negocio privado de las pensiones al fortalecer las AFP. Lo contradictorio es que quien lideró, por orden de Gabriel Boric, el gran acuerdo para consolidar el negocio de las AFP no fue Toá, sino Janet Jara. Entonces, ¿por qué ese 60% que le dio el apoyo no reparó en ese hecho que no es un detalle? Mientras era ministra del Trabajo junto al más ultraliberal del gobierno, Mario Marcel, defendieron la llamada reforma de pensiones, reforma que no toque en lo más mínimo a las AFP. Al contrario, la fortalece transfiriéndoles hasta un 60% de aumento en los flujos de salarios que mes a mes, año a año, se apoderan las AFP, sin que ello dé garantía que las pensiones en el corto plazo mejorarán sustantivamente, ya que parte importante del mejoramiento, que es marginal, se logrará a través de la PGU, que se financia con recursos públicos. Entonces, ¿por qué no pagó el precio en este proceso y sí lo pagaron Toá y Winter? Porque al momento mismo de lanzar su candidatura, Janet Jara reivindicó una demanda que está en el ADN de las mayorías, no más AFP. Señaló que sigue siendo su objetivo principal y que durante su gobierno seguirá empujando para que éstas se terminen. Si no pudo como ministra, ahora promete que como presidenta podrá lograrlo. Muchos y muchas que se reclaman de izquierda no participaron en este proceso. Son muchos los desencantados con la vieja política de los consensos. Son cada vez más quienes sienten que esta democracia es un remedio de representación genuina de la ciudadanía y es porque
Las promesas inscritas en los programas cada vez más son transgredidas. En el actual escenario, nuevamente, la gente común, la gente sencilla, los y las trabajadoras tienen ilusiones democráticas. Sienten, creen que aquellas demandas por las que dieron la vida muchos en octubre del 2019 deben ser resueltas. No son un capricho de demandar salarios justos, pensiones y salud suficientes, educación y vivienda como derechos fundamentales. Una vez más, el pueblo será conminado a pronunciarse, tendrá que votar. Aquellos que buscan interpretar erróneamente a la ciudadanía como satisfecha con el actual modelo o que insisten en descalificar las demandas levantadas con la revuelta de octubre, ya pagaron el precio en esta elección. Janet Jara se enfrenta a un complejo desafío: escuchar a las mayorías y avanzar resueltamente en esa dirección, o sencillamente consolidar la política más de lo mismo, defraudando millones que exigen soluciones. Lo claro en esta elección: el pueblo quiere cambios. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a la 7ª temporada de Debate Social. Esta es la edición número 284 de nuestro programa Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en @canal.social. Les pedimos que se suscriban al canal y puedan compartir en sus redes sociales. Soy Luis Mesina, saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: a la periodista Ana Muga Sáez en la dirección, Javier Márquez en difusión en redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Bueno, hay una noticia importante para nosotros, para nuestro programa, especialmente darle cobertura a aquellos temas que desgraciadamente y lamentablemente no forman parte de la cobertura periodística tradicional, que en los distintos medios de prensa no se difunden, no se informan, salvo, por supuesto, Radio Universidad de Chile, que es la radio que siempre da espacios a quienes no tienen voz. Bueno, recordemos que en mayo del año 2024, un tema que es controvertido y que no goza muchas veces de difusión, Héctor Yaitul, líder de la organización mapuche coordinadora Arauco Mayeco, fue condenado por fallo unánime del Tribunal de Temuco a la pena de cumplimiento efectivo, 23 años de presidio, en calidad de autor del delito consumado y reiterado contra el orden público contemplado en la Ley de Seguridad del Estado. El lunes 23 de junio, la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo presentado por su defensa, donde se solicitaba su traslado desde el penal de Concepción hacia el módulo de comuneros de la cárcel de Temuco, en la región de la Araucanía. Bueno, para hablar de este tema, estamos al teléfono con el abogado de Héctor Yaitul, Alberto Espinosa, para que nos explique en qué consistía dicha solicitud. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas tardes a todos tus auditores de la Universidad de Chile y Debate Social. Qué bueno, Alberto, gusto saludarte. Bueno, cuéntanos por qué fue rechazada por los jueces de la Suprema esta solicitud y en qué consistía fundamentalmente para nuestros auditores. Bueno, este era un recurso de amparo que interpusieron las abogadas Josefina Inardi ante la Corte de Apelaciones de Concepción, ¿no? Con la finalidad de que se le garantice su prisión como condenado en un módulo de comunero en la cárcel de Temuco. Atendía su condición de comunero mapuche, respetando las normas del convenio 169 de la OIT, que se refiere al tratamiento de los pueblos indígenas. Se diera cumplimiento a ese convenio y que la condena esta se cumpliera en dependencias de gendarmería, que estuviera acorde con su condición de miembro perteneciente a un pueblo ancestral. Oye, perfecto. ¿Cuál es la situación entonces actual en la que se encuentra Héctor en estos momentos? Mira, él está en la cárcel de Concepción, es una cárcel concesionada. La cárcel de Temuco, para hacer un paralelo, la cárcel de Temuco es una cárcel que está bajo la administración absoluta del Estado. La cárcel de Concepción, por hecho de estar concesionada, no está no estuvo dentro de la base de licitación construir unas dependencias destinadas
albergar a comuneros mapuches, Claro. donde sí existe un lugar especial para comuneros mapuches dentro de un concepto de segregación y de respeto al derecho internacional de los derechos humanos. Esa es la cárcel de Temuco. Ahí hay un módulo que precisamente se llama módulo de comuneros, en donde se encuentran personas pertenecientes al pueblo mapuche cumpliendo condenas o en algunos casos en prisión preventiva. Sí, porque... Y eso es lo que no se cumple en la cárcel de Concepción, ¿no? Donde ok. no hay un respeto a su condición de mapuche, ¿no? De perteneciente a un pueblo originario, y en ese sentido no se da cumplimiento a lo dispuesto por el convenio 169. Alberto, por favor, ¿podrías explicarnos brevemente por qué muchos señalan que no debieran existir prerrogativas para un condenado, en este caso Héctor Yaitul, respecto de ciudadanos que no gozan de esa condición de ser parte de un pueblo determinado? ¿Por qué esa especial consideración? ¿Podrías explicarla brevemente? La verdad es que esta no es un privilegio, ¿no? Cuando se demanda el cumplimiento de una condena dentro de un recinto carcelario que responda a las disposiciones del derecho internacional, estamos hablando simplemente de la reclamación de un derecho justo, legítimo y que está contemplado en normas que el Estado chileno debe respetar, ¿no? Okay. En ese sentido es que el convenio 169 establece precisamente que la legislación nacional de todos los estados debe respetar, tomando en consideración las costumbres o el derecho consuetudinario de los pueblos originarios. Lo mismo las autoridades y los tribunales de justicia, cuando deben pronunciarse respecto a cuestiones penales, deben tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Correcto. De manera que cuando se demanda el traslado de Héctor Yaitul al módulo de comuneros en Temuco, no es que estemos reclamando un privilegio, sino que simplemente estamos demandando que se cumpla con el derecho. Perfecto. Mira, una pregunta, después de la Corte Suprema, ¿este caso lo llevarán ustedes, la defensa, sabes tú, a la Corte Internacional? Sí, existen posibilidades de llevarla siempre al derecho, a los órganos controladores del derecho internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eventualmente con posterioridad a la Corte Interamericana. Pero yo quisiera destacar acá del fallo de la Corte Suprema un hecho que es particularmente grave, ¿no? Que el planteamiento que hace la Corte Suprema en el planteamiento desconoce dos antecedentes que son erróneos y que permiten justificar, digamos, la ilegalidad de parte de la decisión de la Corte Suprema y de Gendarmería a no trasladar a Héctor Yaitul. Hay dos documentos que están incorporados por la propia Dirección Nacional de Gendarmería respecto a Héctor Yaitul. Una es la ficha única de condenado, en la cual se hace referencia a que Héctor Yaitul está condenado por la ley antiterrorista, la ley 18.314, por atentado contra jefe de Estado o autoridad pública. Y eso es absolutamente falso. Indudablemente, Este es un documento público, la ficha única de condenado privado de libertad, que tiene los sellos de la Gendarmería de Chile, y aparece acá con una atribución penal que no corresponde y que no tiene ningún correlato con alguna sentencia judicial. Es en ese documento, ficha única. Y existe otra ficha también de Gendarmería que se denomina ficha de clasificación, en donde a Héctor Yaitul también se le atribuye la pertenencia a bandas organizadas. Y resulta que en este caso, podemos decir con absoluta certeza, porque esto es perfectamente corroborable con las sentencias judiciales, no hay ninguna sentencia que establezca que Héctor Yaitul pertenezca a alguna banda organizada, a alguna asociación ilícita, a algún grupo de combate, sea asociación ilícita de la ley antiterrorista o del Código Penal, ¿no? Sí. Entonces son dos atribuciones que hacen Gendarmería para justificar que Héctor Yaitul permanezca en la cárcel de Concepción y no ser trasladado al módulo de comuneros de Temuco, porque le atribuyen una especial peligrosidad y que se requieren mayores medidas de seguridad para controlar su detención o el cumplimiento de su condena. Así es. Bueno, Alberto, mira, que como queda poco tiempo, no quería
dejar pasar la oportunidad para hacerte una pregunta que no tiene que ver directamente con el caso de Héctor Yaitul, pero por tu experiencia. ¿Qué opinas de la permanencia del estado de excepción durante todo el periodo del actual gobierno? Porque, para recordar, nuestros auditores tienen memoria, bueno, se había prometido mucho respecto a reparar toda la injusticia en materia de justicia respecto al tratamiento que tienen justamente los casos del pueblo mapuche. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, que esta permanencia ya exagerada del Estado, ya no es un estado de excepción, esto es un estado permanente? Efectivamente, como tú dices, esto no es un estado de excepción, digamos, es casi de perogrullo, ¿no? Decir que no es un estado de excepción aquel que se extiende indefinidamente en el tiempo por más de 3 años. Claro. O sea, ya dejó de ser un estado de excepción, simplemente estamos hablando de un territorio ocupado militarmente por el Estado chileno. Aquí estamos reproduciendo lo que fue a lo mejor aquello que en la historia tradicional se denomina la pacificación de la Araucanía. Así es. ¿No es cierto? Que fue una agresión, ¿no es cierto?, sistemática. Con síntomas de exterminio, claro. En contra de los pueblos originarios, mapuche. Aquí no estamos viviendo la misma experiencia, ¿no? O sea, cuando hablamos de la garantía de no repetición, aquí tenemos un ejemplo muy concreto de que esa garantía de repetición no se cumple cuando nos encontramos frente a una parte del territorio nacional que está bajo un control militarizado extremo, ¿no? Y prolongado en el tiempo y de manera indefinida, ¿no? Eso es lo que, y por eso que hablamos se habla de una militarización del Gualmapu, y eso indudablemente que afecta al Estado de Derecho, ¿no? Porque no es posible que en el marco de un Estado de Derecho, por mucho que estos estados de excepción estén establecidos en la Constitución Política de la República, pero en la medida que estos estados de excepción se prolongan indefinidamente y por tanto tiempo, más de 3 años, es porque estamos haciendo una aplicación más bien abusiva de la ley y con propósitos más bien persecutorios y represivos y criminalizadores de la población mapuche. Bueno, por eso encontramos pertinente absolutamente la pregunta y como bien dices tú, el que se normalice esta situación que ya lleva más de 3 años y medio y que no haya cuestionamiento, no haya una posición crítica respecto de esta normalización de militarizar por parte del Estado una zona relevante de nuestro país, es francamente gravísimo. Bueno, te queremos agradecer, Alberto, y espero que pronto tengamos la oportunidad de conversar nuevamente sobre estos temas importantes. Un gran abrazo y gracias por aceptar nuestro llamado. Gracias, Luis, por la invitación a conversar. Gracias, nos vemos. Gracias. Bueno, continuando con nuestra idea y con nuestro planteamiento de relevar aquellos aspectos que desgraciadamente la prensa no se ocupa regularmente y dando un espacio a los sindicatos, queremos hacer pública una denuncia del sindicato Litoral Press de la agencia de comunicaciones que denuncia una alarmante tendencia de despido en la empresa que ha afectado a más del 70% de sus asociados desde su fundación, el 2017, sustituyendo a los y las trabajadoras por automatización mediante inteligencia artificial y por el reemplazo sistemático de trabajadores en el país por personal extranjero, por personal que trabaja en el extranjero, la famosa deslocalización. Compran servicios en el exterior, que son los famosos atendedores o promotores de servicios que están fuera del país, que permanentemente llaman a las personas. Esta situación no solo nos afecta a nosotros, señala el sindicato, sino que forma parte de una tendencia global que precariza el empleo nacional y erosiona derechos laborales en nombre de la reducción de costos, señaló el presidente del sindicato, Adrián Flandes, en la plataforma sindical. Bueno, les mandamos un gran saludo a los trabajadores del Litoral Press y compartimos su preocupación por proteger el trabajo en Chile y legislar para que la implementación de nuevas tecnologías, las famosas fintech, que están en el campo tecnológico, financiero, no sean sinónimo de precarización y cesantía para los trabajadores en nuestro país. Vamos a un corte musical con un tema del gran grupo quilpuino, Congreso, el trapecista. Volvemos luego con una invitada de lujo. Volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Hoy estamos con nuestra querida amiga, la economista Marcela Vera, quien tiene estudios en la Universidad de Chile y en la Universidad de Barcelona, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile,
Marcela además es profesora de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile y columnista habitual en diversos medios sobre temas de economía nacional e internacional. ¿Cómo estás, Marcela? Muy feliz, muy contenta. Qué bueno, me alegro mucho. Siento muchas cosas. Sí, qué bien, qué bien. Bueno, un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa. Bueno, es importante abordar este año, quedan 4 meses para las elecciones presidenciales, 4 meses que pasan volando, entre ellos están las fiestas patrias, así que pasa volando. Un año electoral, hacia dónde se orientan los destinos del país en el próximo periodo, y comencemos evaluando un hecho de la coyuntura, el proceso de las primarias del domingo pasado. ¿Qué te parece? Bueno, mira, yo creo que es una configuración que más o menos uno podía proyectar. Varias encuestas marcaron una tendencia muy clara a que finalmente la candidatura de Janet Jara acaparó los distintos votos que tenían sus otros contrincantes y al mismo tiempo fue atrayendo votación nueva, incluso aquellos que no estaban seguros por quién votar. Y ese fenómeno yo lo anticipé muy tempranamente, en enero. Yo me di cuenta que un poco la tendencia iba hacia ese lugar. Precisamente a raíz también de las distintas negociaciones que pudimos observar en el último periodo y cómo se fue posicionando en distintos temas, uno podía observar que ahí había una línea de posicionamiento presidencial que era muy clara y que yo creo que la gente fue capturando a medida pasó el tiempo. Y por tanto, cuando se presentó la candidatura de Janet, ya la gente podía generar una identificación más allá de un tema específico, sino que de una postura más nacional, que yo creo que la sitúa, muy por cierto, dentro de una alternativa factible para la gobernanza. Pero ¿cuáles crees tú que fueron las claves del triunfo de Janet Jara? Porque hay que partir señalando y reconociendo que, bueno, tanto ella como Carolina Toá fueron parte activa del gobierno. ¿Qué duda puede caber respecto de la, como te dijera, de la fidelidad hacia el gobierno de parte del candidato Winter? Pero ¿por qué crees tú, cuál es la clave del triunfo de Janet Jara, tan aplastante además contra los dos candidatos? Bueno, sí, de hecho Gonzalo no logra capturar el voto del gobierno. Del Frente al final, muy tardíamente, toma esta idea de continuidad, incluso con su franja electoral, pero él no logra encarnar ese proceso. Y se nota, además, el Frente Amplio no genera una estrategia nacional que uno pudiese decir, aquí había una estrategia electoral, territorial, política, ¿verdad?, de construcción programática. Tampoco hubo una lógica de etapas. Por ejemplo, en el caso de México, las 4T, los 4 pilares de transformación tenían un segundo piso en el relato de Claudia, y por tanto ahí uno podía decir, claro, hay una continuidad, pero también hay un proceso de profundización de las transformaciones. En el caso chileno pudimos observar cómo el gobierno más bien gestionó el modelo y no pudo proponer ni siquiera en sus candidaturas programas transformadores. Y eso uno lo ve muy transversalmente en los candidatos. Bueno, pero este gobierno llegó con un programa de transformaciones profundo, transformaciones estructurales, y finalmente terminó consolidando prácticamente los pilares del modelo actual. Los medios de comunicación mostraban permanentemente a Carolina Toá como la mejor carta para enfrentar a la derecha. Siempre lo decían, y es particularmente ex-concertacionista. ¿Por qué crees tú que la gente, quienes votaron, porque además hay que tener presente que participaron poco más de 1.420.000 personas, casi lo mismo nominalmente de lo que participaron en la vez anterior, con la diferencia que el padrón ha aumentado, con lo cual uno podría inferir que, bueno, votó menos gente, pero saltándose ese elemento que no es tan determinante por el número, ¿por qué la gente elige esto? ¿Por qué elige a Janet Jara? Cuando Janet Jara fue la que llevó adelante, por ejemplo, el tema de la reforma de pensiones que consolida las AFP. Sí. ¿Qué es lo que ve la gente? Yo creo que ahí hay dos estrategias. Lo primero es que el centro no logra capturar la emoción, la pasión del voto. Y eso es claro, o sea, lo hemos dicho muchos analistas, pero la política tradicional tiende a llevar al candidato hacia el centro porque se supone que ahí está el centro de la campana de Gauss y generan toda una interpretación estadística que no se está produciendo, ¿ya? Y no se está produciendo producto de que Janet encarnó dos cosas, yo creo. Primero, ella generó una identidad
como candidata muy relacionada con Bachelet, y ahí uno puede observar todas sus salidas comunicacionales tuvieron que ver con eso. No, claro. Generó empatía con el sector de la juventud y por otro lado generó una trayectoria política que consolida el sistema. Y ahí es complejo también en términos de la capacidad de la gente de poder desencriptar esa información, porque digamos el año 2012, el 2015, el 2017, todos los medios de comunicación daban espacio para generar un disenso respecto, por ejemplo, de la reforma de pensiones. Claro. En esta oportunidad eso no ocurrió con ninguno, no solo con un analista o dos analistas, con ningún analista. Y por tanto la gente no tuvo acceso a comprender que esta reforma lo que hacía era profundizar el sistema de pensiones. ¿Y con qué se quedó? Con el titular de que algunos van a poder recibir un leve aumento en la pensión y con eso se conformaron, lo saludaron y incluso lo celebraron. Pero tiene que ver, yo creo, con una educación ciudadana que le permita a la gente poder entender qué es lo que ocurre cuando se terminan negociando estos grandes temas. Sí, mira, qué interesante esa parte porque a pesar de la fuerte campaña anticomunista que existe hoy día y que seguramente se va a profundizar, ya parece ser, y creo que bien lo dices tú, esta idea que se ha instalado de que la gente quiere el centro, no es tan efectivo, porque la gente lo que quiere es cambios radicales, y esos cambios radicales nos ubican justamente en el centro, porque todo lo que ocurrió en octubre, estas demandas sociales, pensiones, salud, vivienda, educación, que son absolutamente legítimas y que están plenamente vigentes, no se ubican en el centro. Muy por el contrario, quienes están en el centro lo que hacen es consolidar esta política de despojo, es decir, consolidar el negocio de los derechos privados en materia de derechos sociales. Y quizás la ciudadanía observó a Janet Jara más comprometida, más distante de ese discurso, como decía tan prepotentemente la candidata Toá, reivindicando los 20, 30 años, la política del consenso. ¿Te parece que por ahí va un poco el tema y por eso se dice tanto los extremos están ganando? No, los extremos no están ganando. En el caso particular, esto es la gente común y corriente la que quiere cambios. Mira, creo que ocurren varias cuestiones a la vez. Mi querido profesor Ricardo French Davis siempre me decía, Marcela, siempre conversa, dialoga, porque al final uno tiene que educar, en el fondo, a los distintos sectores. Entonces, ayer me invitó Pepe Out al lanzamiento de su libro. ¿Ah, sí? Y justo comentó sobre estas claves de cómo entender el escenario actual electoral. Y habían cuestiones con las cuales yo estaba de acuerdo y otras que no. Pero dentro del análisis, él decía, hay un proceso de despolitización profundo. Y yo creo que eso es real. O sea, la gente uno percibe su malestar, percibe la anomia, pero también una falta de organización, de manifestación, de construcción de propuesta activa, sobre todo en la generación que está en la universidad o que está en ese tipo de sectores posteriores a la pandemia. Y ahí uno nota una falta de politización. ¿Y qué hace ese sector cuando ve a una candidata que proviene de la población, que ha construido un perfil muy amable además, porque es muy amable con sus contrincantes incluso, y por tanto ahí se empiezan a identificar con otras categorías, con otros valores que construye el candidato o candidata en este caso, y que por tanto generan identificación. Y esa identificación permite que la gente conecte con ese tipo de candidatos. Por otro lado, ocurre esta situación del malestar. El centro no dio solución a las problemáticas de la sociedad. No lo ha hecho ni lo va a hacer en adelante. Y por tanto, ¿cuáles son las soluciones que observa la población? Los extremos. Y ahí sí, yo diría que hay una identificación con las propuestas que podría estar encabezando el Partido Comunista, que además se sitúa en un escenario de transformación, incluso de similitud, afinidad programática con lo que se presentó el año pasado, en la elección anterior del Frente Amplio. Y por tanto, ellos podrían estar ocupando ese lugar de un agente de transformación que al mismo tiempo es factible en términos de gobernanza. Yo he situado este efecto como el efecto Lagos. Lagos, cuando se tiró de candidato, decían, oye, otro socialista, va a llegar la UP, claro. Y al final votaron por él, ganó, y uno puede observar cómo generó una serie de gestiones del modelo, incluso de profundizaciones en algunos ámbitos. Entonces, solo para cerrar el punto, yo creo que es muy importante ver cómo
los distintos actores que están alrededor de la candidatura de Janet Jara deben entender primero que ya ganaron y segundo que deben construir un programa que permita resolver las cuestiones concretas que necesita este país. Y yo creo que esa capacidad de gobernanza, de generar leyes, no vamos a estar de nuevo en marzo sin siquiera tener las leyes preparadas como ocurrió en la vez anterior. Entonces, ahora, ese tipo de cuestiones no puedes seguirlas manteniendo o generar un proceso de desmovilización como lo que ocurrió en el gobierno. Sí. El Partido Comunista planteó abiertamente, de forma pública, al gobierno que debería generar movilizaciones para tener el respaldo ciudadano para hacer transformaciones. Y eso no ocurrió. Claro, por muchas razones. Sí, varias razones, pero finalmente perfectamente puede ocurrir ahora. El propio Partido Comunista terminó finalmente accediendo a la petición del gobierno de no movilizar a la gente, creo que hay que decirlo claramente. Ahora, dice una cosa muy importante porque qué increíble que se pueda repetir la historia. Justamente Janet Jara toma como ideas programáticas todo lo que se planteó en el programa inicial por Gabriel Boric, las transformaciones estructurales que planteaba Boric. Y Janet Jara empieza a tomarlas, las enarbola. En las elecciones pasadas, muchos votaron por Boric, pero en el fondo su voto fue contra Kast. Contra Kast se votaba por Boric. Nos vamos a enfrentar a un escenario probablemente muy similar. Nuevamente, Kast va a ser quizás el hombre de la derecha enfrentado a Janet Jara. Y mucha gente va a votar contra Kast, va a votar finalmente por Janet Jara. Pero tú dices algo importante. 2 veces no se puede repetir la historia. No se puede repetir 2 veces la historia respecto de que tú prometas mucho avanzar en transformaciones estructurales y finalmente termines sepultando esas ilusiones. Por lo tanto, ¿cómo ve al Partido Comunista en este nuevo escenario, querida Marcela? Mira, yo creo que uno tiene que ser correcta en los análisis que realiza. O sea, yo siempre lo que hago es decir mi posición técnica respecto de los distintos temas, porque si no somos capaces de plantear las cosas nosotros, ¿quién lo puede hacer? O sea, yo siempre me hago esa pregunta. Entonces, como en este mismo sentido, yo creo que es muy importante que tanto el partido como la candidata y los distintos actores que están en torno a ella se propongan generar, más allá de lo que definan en términos publicitarios, incluso en la franja, que se propongan generar los cambios que se necesitan, porque no podemos seguir teniendo un presupuesto de la nación tan alto que finalmente no se utilice ni el 20% para resolver los problemas reales de las personas. Entonces, como se termina gestionando los mismos recursos más o menos de la misma forma, y eso evidentemente no hace eco en la ciudadanía y se va deslegitimando el sector. Yo creo que el Partido Comunista tiene una gran oportunidad de generar, de conducir las transformaciones que requiere este país. Siempre tenían que estar en una posición secundaria o acompañando al gobierno de forma muy leal además, pero en un segundo plano. En esta oportunidad no. En esta oportunidad, en efecto, tiene que notarse la conducción política, pero al mismo tiempo la trayectoria histórica del Partido Comunista. El Partido Comunista ha tenido muchas figuras que se han jugado la vida por mejorar las condiciones del pueblo, de los pueblos de Chile, y por tanto este es el momento para que se construyan propuestas programáticas también en lo económico, Luis, porque sabes que dentro de las cuestiones que acordaron esta semana, a mí me sorprendió mucho. Yo se lo he dicho a muchas de las personas que están en ese entorno, ¿cómo entregan lo económico al sector que normalmente, de forma histórica, no estoy diciendo ninguna cosa del otro punto, ha negociado con la derecha, con el gran empresariado, que es el socialismo democrático? Te quiero Entonces, al final en este sentido, yo creo que si el socialismo democrático va a participar en ese proceso, ya, pero tiene que estar acompañado entonces de una conducción política como la del Partido Comunista, porque si no, en el fondo despliegas toda una serie de estrategias mediáticas, políticas, ideológicas, que no se condicen con la base sólida, con la estructura económica. Totalmente de acuerdo, pero en ese mismo sentido, la pregunta mía apunta cómo es posible en un contexto nacional y mundial, donde la arremetida contra los sectores de la izquierda, y particularmente la política anticomunista, que no es propia de nuestro país. La política anticomunista está en Trump, está en Milei, está en muchos países del mundo hoy día. Forma parte, parece, de la cultura dominante actual. Entonces, va a existir ese desafío gigantesco. Una de las preocupaciones siempre que existe son los equipos que rodean las candidaturas. Sí, son centrales. Yo, a diferencia de muchos, cuando tomé conocimiento de que Mario Marcel asumiría el Ministerio de Hacienda, dije, esto caputó en forma inmediata. No había por qué tener confianza en un sujeto que es monetarista, que
está el mejor alumno de la receta del consenso de Washington. Entonces va a ser determinante también el equipo que se haga cargo de esto, porque tú, cuando se nombra el ministro de Hacienda, vamos a ver inmediatamente por dónde va a transitar el gobierno, dónde van a estar los ejes, dónde se van a poner los acentos. ¿Y por qué te hago esta pequeña introducción? Porque para preguntarte sobre un tema central, por ejemplo, en el caso del litio. Tú, bueno, conoces a destacados economistas, y hoy día hay muchos destacados economistas, no solamente de izquierda, que están cuestionando fuertemente este acuerdo que el gobierno llegó con Sokimich, concretamente. Y ahí algunas pinceladas sobre ese particular tema que el gobierno va a tener que abordarlo, porque además la propia Janet Jara, cuando era candidata, ahora anunció y criticó fuertemente el acuerdo, incluso ahí tuvo las grandes divergencias con Carolina Toá. O sea, lo que yo le recomendaría al presidente es que se postergue esa decisión para el siguiente gobierno, de manera de que no tenga que políticamente adscribirse a un acuerdo que es nefasto para la economía nacional, para el desarrollo económico de nuestro país. Yo he escrito varias columnas respecto de este tema. Buen punto, claro. Sí, prorrogarlo y que la siguiente presidenta, que va a ser Janet Jara, pueda generar un horizonte. Yo estoy súper convencida de que va a ser así, porque además sistémicamente, si uno lo analiza, es el que más da gobernabilidad y por tanto los sectores empresariales van a leer eso. Mirándolo así, claro. Y eso también entonces permite leer el escenario favorable a Janet. Claro, lamentable que tengamos que llegar a esa conclusión que hoy día dan gobernabilidad a aquellos candidatos que cuentan con la bendición, para usar una suerte de metáfora, bendición del sacrosanto acuerdo entre empresarios, iglesia y... O sea, y lamentablemente, esto lo aprendí de Gustavo Roux, evidentemente los candidatos a presidentes se definen no solo por el voto popular, y por tanto uno tiene que saber leer el escenario, le guste o no, está ocurriendo esa situación. Entonces, en ese contexto, ¿se va a seguir conversando de la misma manera con el gran empresariado? ¿O realmente va a haber un conjunto político que permita entonces posicionar los temas sociales, los temas políticos, económicos, ambientales de otra forma? Claro, porque también tiene que ver con eso, o sea, como ¿cuál es tu capacidad de gobernanza? Y con esto en serio quiero enfatizar en este punto. La presidenta de Chile se tiene que hacer cargo. Tiene que tomar posesión de su cargo y hacer las transformaciones que requiere. Y para eso necesita un equipo comprometido con el pueblo. Si no, vamos a ver el mismo escenario que hemos observado, e incluso de muy buena, yo creo que tú, yo, muchas de las personas que leemos permanentemente la política pública, la realidad, y sabemos lo que le cuesta a la gente además, muchas veces hemos tenido esa capacidad de escucha y de observación. Pero también, o sea, una y otra vez repitiendo el mismo modelo, yo creo que eso es nefasto para la política, es nefasto para el Estado, para la gente, incluso para el candidato que luego ocupa esa posición, porque finalmente está bien, ya llegas a ese cargo, pero si no eres capaz de hacer las cuestiones que quieres hacer, ¿para qué entonces? ¿Cuál es tu propósito ahí? ¿Cuál es el sentido que está teniendo ese el cargo? Drama, más que el drama, es yo diría el gran problema que ha afectado a la política y a la democracia en estas últimas décadas. Esta democracia de los acuerdos, donde para estar de acuerdo con la derecha hay que moverse hacia la derecha. ¿Qué demanda la clase trabajadora? ¿Qué demanda de la clase trabajadora podría tener cabida en un escenario donde cada vez hay que correrse más a la derecha para congraciarse, que fue un poco lo que hizo Winter, cada vez yo lo miraba en la franja, y cada vez haciéndole más guiño no a los trabajadores, sino que a los empresarios? Entonces, por eso fue un candidato absolutamente derrotado. Quiero ir a una pregunta porque dijiste algo importante, Marcela. Los cambios hay que jugársela. Y un gobierno que espera los últimos 6 meses para anunciar, por ejemplo, como están anunciando algunas medidas que hoy día son francamente demagogas, tiene que partir con el pie derecho, es decir, llevando adelante las cosas más controvertidas. Mira, un aspecto en el que se está al debe, y particularmente en este gobierno, y que lo recordó en este mismo programa hace 5 o 6 semanas atrás, un destacado jurista del derecho laboral, tú quizás lo conoces, José Luis Ugarte, señaló que el actual gobierno no hizo nada por devolverle poder a los y las trabajadoras. No hubo ningún proyecto que mejorara las condiciones para la negociación colectiva, ni tampoco en temas sindicales. ¿Por qué crees tú que no se ha querido tocar la legislación laboral, heredada de la dictadura, donde muchos estamos convencidos? Ahí está el meollo del asunto, está el meollo de la lucha
política de la lucha social. ¿Por qué crees tú que no ha sido posible? Bueno, tú más que nadie lo sabes porque fuiste uno de mis primeros entrevistados en la tesis doctoral. Sí. Es el corazón del modelo. Claro. El corazón del modelo es lo que ellos llaman mercado del trabajo, son las condiciones en las cuales se producen estas relaciones sociales de producción, la manera en que la gente trabaja en sus distintos ámbitos. Y por tanto, un elemento central, porque si regulas eso, en realidad genera una serie de sinergias a los otros sectores que son completamente distintas. Que son parte de un Estado que pretende avanzar hacia una sociedad moderna. No estamos agudizando la lucha de clases como el fantasma permanente que se instala. Eso incluso mejora los beneficios de la grande empresa. Por supuesto. Si uno lo analiza rigurosamente. Claro. Sí. Bueno, como economista, porque el tiempo es oro, preocupada del desarrollo, siempre te estoy escuchando en tu entrevista, preocupada del desarrollo y de la proyección de los recursos naturales, ¿por dónde crees que deberían ir las políticas económicas de un eventual futuro gobierno que ya tú anuncias que probablemente va a ganar la candidata Janet Jara, liderada por el PCAMA? El tema del litio, porque te lo pregunté, pero no lo alcanzamos a abordar. Bueno, escribí justo una columna en Reporte Minero.cl, creo que la dirección pone Marcela Vera, Reporte Minero Litio, les va a aparecer. Salió ahora publicada ayer y también está la columna Sin Ninguna Vergüenza en Radio Universidad de Chile, precisamente en este medio. Ambas columnas permiten observar el problema que se produce con este acuerdo. En síntesis, lo que tenemos es una pérdida solo del contrato. Hay otros negocios en donde han pagado hasta $6.700 millones. Entonces, ya, sin pensar en cuánto el precio del litio, ni cuánto van a producir, ni nada, solo el contrato, ya perdimos eso. O sea, de inicio ya perdimos eso. Al 2%. Entonces, más o menos, sí. Al mismo tiempo, estamos hablando de que es como el triple de la reforma tributaria de lo que quedó. Entonces, o sea, es un volumen de recursos significativos para un Estado. Por otro lado, también, si uno lo analiza ya en qué es lo que ocurre en los primeros 5 años y después los siguientes 29 años, lo que ocurre es una pérdida ya patrimonial enorme, porque lo que se hace, y esto es lo que yo creo que no ha logrado entender ni siquiera todavía la clase política en su conjunto, es una especie como de chilenización. Pero el litio es completamente nacional, o sea, nosotros no necesitamos a un privado para explotarlo, claro. Es completamente nacional. A diferencia del cobre, el litio no es concesionable. Y además los contratos finalizan en el caso de Sochimich, por tanto ya ni siquiera hay un problema jurídico de multa, de sanciones, de tribunal internacional. Entonces había un horizonte súper fértil para que el Estado pudiera explotar eso y generar las rentas, claro. Y de esa manera no aumentar los impuestos, por ejemplo, que siempre es un problema en la discusión pública, y dar garantías sociales para aquello que se requiere. Por otra parte, tú puedes hacer un círculo virtuoso porque generas rentas producto de tus principales bienes y las transfieres a otros sectores estratégicos, por ejemplo, la agricultura, la construcción, el sector de pesca, el sector forestal, las cadenas logísticas, trenes de alta velocidad, a mí me encantaría tener en mi país y no solo verlos en el mundo desarrollado. Entonces, cuestiones de ese estilo mejoran la calidad de vida de la población muy rápidamente y también el trabajo en los otros sectores productivos. Entonces, son tremendamente benéficas y se producen en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, ese tipo de cuestiones se pierden si es que tú entregas el 49% a una empresa privada. Te quedas en el fondo con casi la mitad. Y muy brevemente, en la experiencia de chilenización que reguló el presidente Salvador Allende, 71, él en su discurso dice que al final había sido la chilenización un negocio para las empresas, las privadas de ese momento, porque habían ganado más que cuando tenían el 100%, porque el Estado pone platita, invierte, entonces ellas ganan más. Bueno, ojalá, Marcela, se te escuche, ojalá tenga un rol importante, ya que has pronosticado el triunfo de Janet Jara para las elecciones de noviembre. Ojalá se escuchen voces como las tuyas, y que se avance con decisión, con valentía, con coraje, pero también con conocimiento. Se requieren personas calificadas para estos grandes debates. Así te quiero agradecer sinceramente tu presencia una vez más en nuestro programa. Mira, yo espero que haya un conjunto de personas técnicas comprometidas con el pueblo. Eso es una combinación difícil, pero las hay. Tenemos muchos premios nacionales. Por favor, llámenlo. Construyamos una propuesta con los sindicatos, con los trabajadores. Con el mundo social, escuchemos al mundo social para fortalecer el contenido. No basta solo con avanzar en votos. Hay que dotar de contenido esta oportunidad. Así es. Bueno,
Te agradecemos, Marcela. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, en un nuevo programa de debate social a las 16 horas. No nos olvidemos, Palestina por siempre.